tema que hoy nos abarca es compensación del factor de potencia en media tensión. Ya hemos visto la compensación de factor de potencia en baja tensión y ahora vamos a ver la compensación en media. Recordar lo que siempre hemos comentado, Circutor tiene 6 familias de productos, más de 3,000 productos dentro de esas 6 familias y pues es la reactiva. Tenemos la familia de protección, la de metering, la de contadores de energía, la de productos renovables, la de recarga de vehículo eléctrico. Pues el tema que hoy nos toca está dentro de la familia de reactiva. Familia de reactiva que pues tiene muchos productos para la ayuda de la eficiencia de la energía eléctrica. Sabemos que Circutor comercializa, fabrica y pues diseña equipos para hacer el uso eficiente de la energía eléctrica. Estamos en un mundo que ya con tanta gente que está consumiendo energía, pues nos estamos acabando un poco el planeta, lo estamos contaminando, lo estamos aprovechando al máximo y pues es importante que haya este tipo de empresas que se preocupen por el planeta, que se preocupen por los que vienen adelante de nosotros, los niños, dejarles un buen planeta. Entonces, este tipo de empresas que trata de que la gente, de que la industria, de que el que consume energía eléctrica haga un uso racional de la misma, pues es importante, ¿no? Y pues Circutor, además de la fabricación, del diseño de estos productos, pues siempre trata de estar a la vanguardia en lo que es certificaciones. Y pues aquí mostramos algunas de las certificaciones con las que cuenta pues Circutor, desde la ISO 50001, la ISO 9001 y algunas otras de seguridad y salud en el trabajo, de sustancias peligrosas, de la 14001 de gestión ambiental. Entonces Circutor es una gran empresa que cuenta con esta certificación. Y además cuenta con 6 centros productivos en Barcelona, en España, y centros productivos en la Ciudad de México y en Madrid, además de un centro productivo en la República Checa. Esos centros productivos pues realizan los productos de todas las familias con las que cuenta Circutor. Hay dos centros de producción propios de reactiva para el caso de media tensión que los tenemos tanto en Barcelona como en la República Checa. Esos son los 2 centros productivos de media tensión en lo que respecta a la reactiva. Y en esos centros está la gente que conoce, está la gente que tiene bastante experiencia en los temas de reactiva y en los temas de equipos de reactiva de media tensión. Como sabemos, en México hay una planta de capacitores para baja tensión, pero con lo que respecta a media tensión hay 2 centros productivos, como les mencionaba, Barcelona y República Checa. En ella se fabrican los capacitores de media tensión y las reactancias de choque o reactancias de inrush. Entrando en materia, como decía uno de los grandes asesores o colaboradores que tiene Circutor y que tenía, pues dice conceptualmente un banco de capacitores de media tensión es como un banco de baja tensión, pero más grande. O sea, la similitud es esta, ok, un tomate, un jitomate, como lo conocen muchas veces en algunos países, bueno, dependiendo del país, lo conocen de una forma, pues es lo mismo, pero uno es más grande. El concepto es el mismo, un banco de capacitores va a ser un banco de capacitores tanto en baja como en media tensión, aunque en media tensión es un equipo mucho más grande, con unos ciertos niveles de aislamiento, con ciertos componentes diferentes a los de baja tensión, pero en realidad el concepto como tal, la funcionalidad, un banco de capacitores de media tensión es igual que un banco de baja tensión. Y con esa idea pues nos vamos, ¿no? En baja tensión
pues ya se tienen un estándar una línea estándar de bancos de capacitores, porque si hablamos de 480, 240, 400 en España, pues podemos decir que los bancos de capacitores ya se pueden enlistar en cuanto a capacidades, en cuanto a tamaños, pero en el caso de media tensión cambia un poquito el panorama. ¿Por qué cambia? Porque la industria es diferente, y la industria utiliza ya sea maquinaria en media tensión en algunos casos, con maquinaria en baja tensión. En muy pocos casos, la mayoría es media tensión. En mayor número de casos hay un balance entre media y baja tensión, y en muchos casos, que es casi toda, pues se tiene más baja tensión que en media tensión. Por eso decimos que no todas las soluciones son iguales para todos en el caso de media tensión. En el caso de baja tensión, pues sí se llega a tener en no las mismas aplicaciones, no tan parecidas, pero sí se llegan a tener los tamaños estándar. Por eso se elabora un listado de bancos más o menos con niveles estándar, capacidades estándar, que lo hacen tener un buen banco de capacitores. En media tensión sí cambia un poquito la cosa, como les mencionaba. Media tensión es más cambiante porque un circuito va a ser diferente de otro y otro de otro, y además el tipo de maquinaria no es lo mismo una minera que una papelera, o que a una industria de gran tamaño como una de acero o una fundición. Va a ser complicado el tener los mismos circuitos. Entonces, a nosotros nos gusta colaborar en cada proyecto para dar la solución óptima de acuerdo a cada necesidad. Circutor, lo mencionamos muchas veces, es muy cercano al cliente, le gusta estar con el cliente, le gusta apoyarlo, le gusta estar de la mano en cuanto a sus proyectos. Circutor le gusta estar ahí dentro de la industria, le gusta conocer los procesos, le gusta intervenir en esos procesos, le gusta ayudar pues a lo que decíamos, ¿no? A que se haga un uso racional de la energía eléctrica y que sus procesos trabajen eficientemente, tanto en materia eléctrica como en materia energética. Por eso decimos que nos gusta estar dentro de ahí y estar dentro para dar una solución óptima. En cuanto a media tensión, pues a las industrias que apoyamos, pues son a las industrias del agua, a las de los aceites y gas, a petroquímicas, a mineras, a papeleras, a centrales eléctricas, a acería, a fundición. Entonces, todas las industrias que en muchos lugares le llaman industrias especiales, industrias de gran tamaño, industrias de gran proporción de cargas, industrias que en realidad en sus circuitos eléctricos manejan pues la media tensión, manejan motores de media tensión, manejan molinos de media tensión, maquinaria de media tensión, extractores de media tensión, ventiladores de media tensión, una serie de cargas que se manejan en media tensión en este tipo de industrias. Por eso a Circuito le gusta apoyar tanto a esas industrias directamente como a través de sus distribuidores, sus ingenierías, sus asesorías, sus consorcios de ingenieros, a todos los constructores y fabricantes de subestación. Nos gusta trabajar de la mano con ellos para apoyar a estas industrias en cuanto a compensación de media tensión. Y pues si decíamos desde un inicio que la compensación de media tensión es la misma que de baja tensión, pues si vemos los tipos de compensación, va a ser muy similar este tipo de compensación. En baja tensión, anteriormente la solución óptima era cada motor yo le ponía un capacitor. Y entonces, como iba creciendo la industria, a cada motorcito que iba conectando, le iba conectando su capacitorcito, y cada que iba conectando nuevo motor, nuevo motor, nuevo motor, nuevo capacitor. ¿Por qué decimos que es una solución óptima?
porque en realidad cuando conectábamos ese capacitor aguas arriba, liberábamos de toda esa corriente reactiva de este motor. Ayudábamos a que se descargara toda la corriente reactiva dentro del circuito. Esa era la compensación y es la solución óptima porque liberamos aguas arriba de toda la corriente reactiva inductiva. También en baja tensión después se compensaba a nivel secundario del transformador. Cuando compensamos a nivel secundario del transformador, pues lo que hacemos es aguas arriba hacia el transformador, estamos liberando de corriente reactiva al transformador y pues ayudando a evitar pérdidas, lo mismo aquí, ¿no? Libero de corriente reactiva, aquí estaría circulando menor corriente y esa corriente pues estaríamos liberando de esa pérdida, de esos calentamientos por circulación de corriente en este cableado. Entonces, en baja y en media tensión es lo mismo. Si se dan cuenta, en media tensión tenemos una compensación individual, una compensación por grupo o una compensación centralizada, como lo vemos aquí, o una combinación de ambas. En media tensión sucede lo mismo. En media tensión puede ser que mi circuito, yo tenga máquinas o motores en media tensión, alimentados por media tensión, motores de 2400 volts, de 4160, que requieran un capacitor, un banco fijo o un banco de capacitores, un banco de condensadores, como le llaman muchos, y estaría compensando únicamente ese motor. Ese motor que a lo mejor está interviniendo en ciertos procesos, que interviene solo durante un cierto periodo de tiempo y se desconecta posteriormente. Entonces, para eso yo le colocaría un banco de capacitores, un capacitorcito, para compensar únicamente ese motor. También, si yo tengo transformadores de alta media tensión, pues yo también le podría colocar un banco fijo, lo mismo que hacemos en baja tensión. En baja tensión normalmente seleccionamos un capacitor fijo para compensar únicamente al transformador. Normalmente hablábamos de un 10%, hoy en día un 7% por la distorsión armónica. Entonces es importante pues colocar un capacitor fijo para cuando el transformador casi vacío. Lo mismo sucede en media tensión. En media tensión colocaremos un capacitor para compensar el transformador de media tensión. Entonces, estas dos conexiones que se aplican en baja tensión, en media tensión también se suelen ocupar, compensar solo un motor, compensar solo el transformador. Y la compensación en grupo. La compensación en grupo también se hace en baja tensión. En media tensión también se hace. Colocamos un banco de capacitores para una serie de grupos de motores que se tengan en media tensión. Y así compensamos a los motores que estén conectados o energizados en media tensión. Otro de los esquemas, pues, es la compensación global centralizada. Aquí, pues yo ya tengo un bus de media tensión que puede ser 2400, 4160, las tensiones que tengan en sus países. Por cierto, se están conectando de Perú. Saludos a toda la gente de Perú. Me parece que también hay gente de Argentina, de Colombia, entonces es importante tenerlos aquí, que estén en sus casas, que se cuiden y pues vamos a seguir con esto, ¿no? Entonces, la compensación centralizada, pues les decía, tenemos un bus de 2400 o un bus de media tensión y compensamos con bancos de capacitores. Entonces, tipos de compensación, si se dan cuenta, pues es lo mismo que en baja tensión. Compensamos con bancos solos o incluso compensamos con bancos de rechazo, como lo veíamos en baja tensión, pues tenemos al 7% para rechazar armónicos arriba de la armónica, 14% para rechazar
armónicas de tercer orden hacia arriba y sintonías de 8.7 para rechazar armónicos de quinta armónica o para situaciones de distorsión alta en nuestros circuitos de compensación en nuestras redes eléctricas. ¿Qué diferencia baja tensión con la media tensión? Pues aquí hay algunos datos que poco a poco nos van a ir llevando a los tamaños de media tensión. Por ejemplo, es muy importante la media tensión, ver los niveles de protección. Nuestros bancos para interior pueden ser IP23, IP43 e IP54. Esos serían como nuestros grados de protección que tiene Circutor para los bancos de capacitores en servicio interior, y para servicio exterior pues sería el IP54. Pero estos tres pueden entrar dentro de servicio. Entonces, aquí ya estamos viendo algo muy importante, el grado de protección de los bancos de capacitores. En baja tensión, pues normalmente dice uno interior, sí llegan a tener grados, pero normalmente se va más enfocado a IP23, IP21, IPs menores, ¿no? En media tensión, pues ya se tiene un poquito de más cuidado en cuanto a la protección, por los niveles de aislamiento, por las cercanías de media tensión que tenemos en estos gabinetes. Y ya con esto, con los grados de tensión, pues ya vemos la ubicación que va a tener nuestro banco de capacitores. Nuestro banco de capacitores puede estar en servicio interior, como les mencionaba, o servicio exterior, con una estructura de acero, ya sea electrogalvanizado, o de tipo acero inoxidable si va a estar en exterior. Esta chapa de acero pues ya es inoxidable o electrogalvanizada. Una electrogalvanizada ya sea en frío o en caliente. Y además, mencionaba los bancos de capacitores, pueden ser suministrados únicamente con los capacitores o con reactores de rechazo para evitar riesgos de resonancia. Lo mismo que sucede en baja tensión, pues lo tenemos en media tensión. ¿Qué es lo que aporta Circutor cuando yo les hablaba de la fabricación de reactiva media tensión? Pues lo que aporta Circutor es la producción de capacitores en media tensión y el montaje de los bancos de capacitores. En estos dos centros de producción se fabrican los capacitores de media tensión. Ahorita vamos a ver un poquito de los capacitores de media tensión, que cambia un poquito el diseño, la forma de los comparados con los de baja tensión, pero al fin de cuentas, lo que mencionamos inicialmente, pues un capacitor en baja tensión, un capacitor en media tensión, pero más grande. Viendo. Y pues, ¿qué aporta Circutor? Lo que les mencionaba, toda la experiencia de gente, de ingenieros, de colaboradores que tiene Circutor para los proyectos de media tensión, desde las mediciones, el estudio, diseño y producción de una solución para cada cliente. Ustedes lo han notado en nuestros webinarios que se realizan de América y los webinarios que se realizan desde España. Se ve la gente la gente de experiencia, los conocimientos que nos están aportando pues son bastantes y variados, y pues se conoce a todos los expertos que se tienen en España, ¿no? Entonces, ofrecemos toda esa solución integral para la compensación de media tensión y baja tensión. Y pues lo que les mencionaba, Circutor fabrica los capacitores, cuenta con gama tanto monofásicos y trifásicos, y la producción y el diseño se hace con materia prima europea. La calidad pues es confiable porque todo se hace con materia prima de origen europeo. Y pues aquí está una foto de uno de sus bushing, de una de sus
sus porcelanas del capacitor, y pues el elemento básico del capacitor, lo veíamos en baja tensión, es el polipropileno. En el caso de media tensión también se utiliza ese film que le decíamos, esa película de polipropileno, y se utiliza el aluminio. Ese aluminio es el que se utiliza para enrollar o los capacitores. Ese aluminio, por decir alguna razón, el aluminio es cortado con un láser para evitar las hendiduras, los bordes. El corte se hace de forma fina y así evitamos tener un estrés en el dieléctrico, o sea, un menor estrés en el dieléctrico, y así aseguramos la calidad de nuestro capacitor. Entonces, este bobinado, se forman grupos, se forman uniones y se conectan en paralelo para formar la potencia requerida. Ese grupo, ese bobinado, se mete en una cuba. En esa cuba está ya preparado o es una cuba en acero inoxidable, el capacitor, se hacen las conexiones y aguas arriba, pues únicamente se tienen las boquillas con la porcelana de los capacitores. Serían capacitores monofásicos o capacitores trifásicos. Y por mencionar algo, pues todos los capacitores que van saliendo de producción, todos se les hacen los ensayos de rutina individuales. Entonces, es ensayada al 100% de acuerdo a lo que nos menciona la norma IEC 60871-1. O sea, que ustedes, cuando tienen un capacitor circuitor de media tensión, y muchos que lo han adquirido, que lo han visto trabajar, pues se dan cuenta que es un capacitor de excelente calidad. Estos capacitores, como les mencionaba, se colocan en una cuba de tipo acero inoxidable, en la que inyecta un aceite dieléctrico con control en vacío, o sea, se somete a un vacío en la cuba y se le inyecta el aceite dieléctrico que todo capacitor de media tensión tiene, un aceite dieléctrico que es bueno con el ambiente, causa problemas, que no es tóxico, que no es cancerígeno, es un aceite dieléctrico pues bueno ambiente. Ese aceite dieléctrico es colocado dentro de esa cuba, se hace un proceso completo de llenado del aceite. Bueno, previo a una extracción, un vacío, se llena de aceite, y después se sella el capacitor. Se sella el capacitor, se mete a un horno, o sea, lleva un proceso de varias semanas que lo hacen pues ser un capacitor de buena calidad. Este proceso es un poquito tardado, por eso los capacitores llevan un poco de mayor tiempo de fabricación que los capacitores de baja tensión. También los capacitores de ciertas potencias se le pueden colocar o se le colocan fusibles internos. ¿Para qué nos ayuda con los internos? Porque esos fusibles internos lo que hacen es que cuando hay una sobrepresión interna, pues ese elemento fusible interno se abre, pero hay una serie de conexiones capacitivas dentro de la cuba, que si se abre ese circuito, si se abre ese capacitorcito pequeño que mencionamos, no sucede nada, se aísla únicamente esa capacidad y lo demás queda restante como un capacitor casi completo. Eso nos da más seguridad, y pues esos capacitores, por aquí dejé capacitores y condensadores porque bueno, nos están visitando este webinario de manera virtual, pues países de América, muchos países le nombran condensador, le nombran batería,
En México, como bien saben, le llamamos banco de capacitores. Banco de capacitores un poco teniendo el lenguaje muy americano de Norteamérica, de Estados Unidos, que ahí se le nombra capacitor. Ese glosismo y tecnicismo a la vez, llamamos capacitor. Entonces, la función del fusible, que en algunos capacitores, como les mencionaba, pues viene interno y que protege al capacitor, a lo mejor se suprime una unidad capacitiva, pero la restante sigue funcionando, sigue siendo operativo el capacitor. Aunado a esto, dentro de nuestros bancos de más adelante, pues se tiene un relé de protección para el desbalanceo del banco de capacitores. Entonces, mientras no se llegue ese desbalanceo, pues el capacitor sigue funcionando. Mientras no llegue ese desbalanceo, pues aquí está el capacitor. El capacitor sigue funcionando dentro del banco de capacitores y cuando llega a cierto número de unidades dañadas, de fusibles dañados, entonces sí actúa nuestro relé de protección que fue programado de acuerdo a un desbalanceo de corriente o de acuerdo a un desbalanceo en sobretensión que se tenga dentro del banco de capacitores. Entonces, sepan que algunos de nuestros capacitores cuentan con fusible interno. ¿Por qué algunos? Algunos no es posible, capacidades son pequeñas y entonces es más complicado colocar el fusible, pero algunos capacitores sí que lo cuentan. Y pues dentro de las potencias que tenemos en media tensión y que manejamos, pues los capacitores monofásicos van desde 50 hasta 750 kbr en monofásicos y lo mismo en trifásicos. Por ahí nos comentan que si los fusibles son mecánicos o eléctricos. Los fusibles son eléctricos. Y las tensiones, pues las abarcamos desde 1 kilovolt hasta 24 kilovolts en monofásico y desde 1 kilovolt hasta 12 kilovolts en trifásico. Y los niveles de aislamiento, pues aquí van cambiando de acuerdo a la tensión que tengamos de los capacitores. Les mencioné también que la cuba, el gabinetito, pues es de acero inoxidable. En muchas ocasiones, en todas, se le coloca una pintura y depende de las micras de la pintura, el grosor de la pintura, perdón, pues va a ser el grado de protección, si lo queremos exterior, si lo queremos en un ambiente salino, si lo queremos en un ambiente con mucha humedad, pues se le colocan más micras de pintura al capacitor. El capacitor normalmente viene con un cierto nivel de pintura, pero si es posible le podemos colocar mayor pintura. Y tiene un soporte lateral e inferior, tiene unos soportes inferiores y unos soportes laterales para sostener pues el mismo capacitor. Como les mencionaba, pues el impregnante o el aceite dieléctrico que llevan muchos de los capacitores de media tensión, pues en Circutor utilizan uno muy completo de buena calidad, impregna el capacitor. Por eso cada vez que se adquiere un capacitor o se tiene duda de que hay un capacitor que al parecer sufrió algún daño, pues lo importante es revisar ese aceite. Muchas veces se coloca de manera horizontal, se gira y se verifica que no haya una fuga de ese aceite dieléctrico. En muchas ocasiones se alcanzan a ver escurrimientos dentro de las boquillas del capacitor, se alcanzan a ver abajo de las porcelanas si hay alguna fuga. Inclusive cada vez que compramos un capacitor de media tensión, pues los capacitores por norma deben de ir cortocircuitados con un elemento metálico que los cortocircuita por seguridad del transportista, por seguridad del que va a recibir el capacitor. Por eso, si ustedes ven y si han adquirido capacitores, se dan cuenta que aquí van conectados, van cortocircuitados cuando les llegan los capacitores. Y
otro de los componentes principales que les mencionaba, pues es el polipropileno rugoso con los que cuentan estos capacitores. También se cuenta con la resistencia de descarga, igual que en baja. En el caso de media tensión, pues es una resistencia de descarga que de acuerdo a la norma nos dice que debe de descargar o asegurar una descarga a 75 volts. Los pasados 10 minutos, forzosamente este capacitor o tiene menos de 75 volts o tiene 75. Los capacitores cuando se entreguen con ese cortocircuito. Y dispositivo de seguridad interno, pues es el fusible que les mencionaba. También tenemos un presostato con un contacto auxiliar. ¿Para qué nos va a servir ese presostato? Pues es un presostato que lo mismo está detectando la presión interna del capacitor. En caso de una sobrepresión interna, ese presostato dispara y abre un contacto auxiliar que va a elemento de conexión aguas arriba, indicando que hubo un problema dentro del capacitor. Y las normas con las que cumple, pues aquí las tenemos. La IEC 60871, guión 1 y guión 4. Aplican pues a los capacitores, a los equipos en Europa. Y algunas de las normas que se tienen en algunos países pues van enfocados a este tipo de normas. La clase de temperatura, pues la clase de temperatura, estamos hablando que nuestros capacitores son clase C, soportan temperaturas de menos 40 a 50 grados centígrados de acuerdo a lo que dice la norma como punto máximo, como una prueba máxima de temperatura, o sea, soporta lo que dice la norma en cuanto a temperatura. Y en cuanto a promedio, pues nuestros capacitores pueden soportar 40 grados en promedio en un día en 8 horas de 24 horas. O sea, es importante trabajarlos a unas ciertas temperaturas a los capacitores. Lo que mencionábamos también en baja tensión. O sea, el principal riesgo de daño en vida útil de un capacitor, por un lado es la temperatura, por otro lado es la tensión de alimentación y por otro lado es la frecuencia. Entonces, los capacitores, no importa de cualquier marca, y esto le sucede a las marcas, van a estar expuestos a factores que lo ponen en riesgo, y esos factores que los ponen en riesgo son los que mencioné. Los capacitores soportan una sobrecarga 1.3, la corriente nominal a la que fue diseñado el capacitor en permanencia, y una sobretensión de 110% en 12 horas de un día. Entonces, es un gran capacitor, cumple, y pues esto es bastante, esto es satisfactorio, decir que es un buen capacitor. Y estos capacitores, como les mencionaba, se fabrican en República Checa o en Barcelona. También MB. Esa reactancia MB es la reactancia que en muchos lugares le llaman de inrush, en otras le llaman de choque. Entonces son las reactancias que limitan el transitorio de corriente y el transitorio de tensión cuando hago la maniobra de un paso de una sección capacitiva. Cada vez que conecto o desconecto un capacitor, pues se crea un transitorio y de corriente y un transitorio de alto nivel en poco periodo de tiempo. Lo que hacen estos reactorcitos, pues limitan o absorben ese transitorio para dejar solamente 100 veces la corriente nominal, que esas 100 veces, pues en ese transitorio no causa daño. Por ejemplo, en caso de baja tensión, pues los contactores tienen sus inductancias de preinserción. En el caso de media tensión, pues estas son las inductancias de media tensión, de inserción, perdón,
y pues lo que nos ayuda pues es hacer un escudo para esos transitorios y pues prolongar la vida útil de los elementos de maniobra que pueda tener un banco de capacitores y de los componentes que puedan tener esos bancos de capacitores. También, ¿qué aporta Circutor? Pues Circutor aporta el regulador de energía reactiva, que su nombre mismo lo dice, es un SMART, es el SMART 3. Si nos hacemos similitud con los celulares, pues los celulares anteriores, muchos de ustedes pues casi ni los conocieron, era el celular que nada más servía para hablar por teléfono y algún juego de una viborita y cosas así, detallitos pequeños. Y hoy en día pues ya todo el mundo tiene un smart, tiene un teléfono celular pues inteligente en el cual tienen una serie de funciones, simplifica pues la vida misma, ¿no? Entonces, este tipo de regulación pues es un regulador muy popular en México. ¿Por qué es muy popular en México? Inclusive alguna competencia lo está adquiriendo, alguna competencia lo está usando por las propiedades que tiene este regulador de energía reactiva. ¿Cuáles son esas propiedades? Pues es un equipo que gestiona la conexión y desconexión de los capacitores, pero también tiene una medición, o sea, se vuelve un analizador de redes eléctricas porque yo puedo conectar de manera clásica. De manera clásica solo se ocupaba un TC de corriente, un sensor de corriente, dos señales de tensión, con eso se hacía el cálculo del coseno de phi y en base a eso se hacía la gestión de conexión y desconexión de los bancos de capacitores. En media tensión pues se utiliza el mismo regulador, porque este regulador permite de los transformadores de corriente que están en media tensión, de los transformadores de potencial que también están en media tensión, y estaríamos midiendo los valores de media tensión. Pero además, de manera clásica, con un solo transformador de corriente, también se le pueden colocar 3 transformadores de corriente. Al tener esos 3 transformadores de corriente, pues ya tenemos un analizador, teníamos un potente analizador para visualizar todo el circuito eléctrico, todo lo que estaba en media tensión, que estaban los TCs en el transformador de baja tensión. Imagínense en media tensión, de media tensión, con todos los parámetros eléctricos que nos aporta o que nos monitorea tenerlo en media tensión. Y además protege. ¿Por qué protege? Porque tiene una entrada de corriente para transformador diferencial, para transformador de fuga de corriente, que yo puedo colocar en el banco de capacitores y el equipo me estaría protegiendo en caso de encontrar una fuga de corriente interna dentro del banco de capacitores. Otra ventaja que tiene, pues es esta función on NC. Esta función on NC quiere que yo puedo colocar un paso fijo dentro de mi banco de capacitores sin que le importe la medición de corriente, sin que le importe lo que está censando de corriente el regulador. ¿Para qué me sirve esto? Para compensar, por ejemplo, con un de potencia y cuando se llegue a quedar en vacío por alguna razón, pues por lo menos se quede ese paso fijo porque no lo va a intervenir el regulador, ya que no interviene dentro de la medida de corriente de entonces. Este regulador de energía reactiva pues tiene lo clásico de todo regulador. Una función auto que estaría automáticamente conectando y desconectando los escalones capacitivos y una función on que sería un paso fijo, pero este sí toma en cuenta la medición de corriente. ¿Qué sucede
cuando el transformador de potencia se quede en vacío, pues aunque este esté fijo, pues lo va a sacar. Lo va a sacar porque este no va a censar corriente y va a decir no lo necesitas y lo saca. Cuando está en ese, se queda dentro de ese banco de capacitores, se queda ese escalón para compensar lo que yo tenga que compensar aguas arriba. También pues tenemos la función off. La función off es que si por alguna naturaleza el capacitor tiene un problema, los fusibles se dañan, pues sepan que podemos desactivar ese escalón eléctrico y que los demás capacitores queden funcionando y que el banco por lo menos esté aportando parte de la corriente reactiva. Y pues dentro de los modelos que mencionamos, si se dan cuenta, pues aquí estamos hablando de 127 kV para una tensión de 2600 volts, o sea, estamos hablando como de 105 kV para 2400. Si se dan cuenta, pues son solo 127 kV y este es un banco de media tensión, o sea, es un tamaño grande que lleva unos reactores de choque, unas reactancias de inducción, llevan su control, una serie de botones, una serie de controles dentro de una mirilla, dentro de un cuadrito de control que conectan a este banco de capacitores de media tensión. Esta es la compensación para una bomba, para un solo motor, y se está aportando 127 kVA en 2600 volts. Por eso decimos que es lo mismo, pero en un tamaño más grande. Y aquí hay otra foto que nos muestra un banco de capacitores donde tiene interruptores de vacío, tiene transformadores de corriente. A lo mejor aquí ya tenemos un monitoreo de cada sección capacitiva, de lo que consume cada sección capacitiva. Tiene sus elementos de apertura y conexión, interruptores de vacío y los reactores de rechazo, reactancias de rechazo, filtros que algunos le llaman, para proteger a los bancos de capacitores. Las estructuras de esos bancos de capacitores, pues se tiene un servicio interior, y se incluye junta de neopreno entre módulos solo para IP43, o sea, una junta que se coloca cuando se unen varios módulos, se coloca una junta de neopreno para evitar una entrada de agua, de algún líquido y proteger a nuestro banco. Puede incluso quedar en suelo interno abierto sin problema, y este sería el servicio interior. Algo así sería un gabinete. En el caso del servicio exterior, pues ya cambia un poquito. Un tejado que permite deslizar el agua, que permite que no se acumule, y se le coloca una entrada para evitar y sacar correctamente el agua. El tejado, inclinado, estamos hablando más o menos de 3 grados para una del agua, y también incluye las juntas de neopreno para colocación de los módulos de los gabinetes en estructura, un servicio exterior. Y pues todos nuestros gabinetes de nuestros bancos de media tensión manejan una estructura autoportante de chapa de acero electroorganizado para servicio, como les mencionaba, interior o exterior, y los grados de protección van desde IP23 hasta IP44. Y dejamos una entrada de cable exterior, paneles desmontables con tornillería cincada para evitar oxidación, o sea que para ambientes muy drásticos utilizamos una tornillería con un zinc que permite que evitemos la oxidación de los mismos tornillos, ¿no? Y facilidad de acceso para mantenimiento por cualquier lado de los bancos. Estas tapas pues se quitan fácilmente, y vamos a ver más componentes más tarde de qué componentes podemos tener para no ser un peligro para el personal que puede entrar a los bancos de capacitores
o para el personal que intervenga uno de estos gabinetes. El inclinado para el agua en ubicaciones de exterior, lo que habíamos mencionado. Es las Mancutor. Estructuras estándar que permiten una mayor polivalencia y versatilidad para adaptar la solución que necesita el cliente de forma más rápida y económica. Unos trajes a la medida para cada cliente, para cada instalación, pues se pueden hacer en Circutor. ¿Por qué? Porque fabricamos los bancos las los test report, los ensayos, inclusive hasta la puesta en marcha ya en sitio para ayuda de ustedes. Y como les mencionamos, pues es un traje a la medida. ¿Y en qué consiste ese traje a la medida? Pues decíamos que en realidad pues es un banco de capacitores, un elemento de maniobra, una protección, pero también podemos tener algo diferente a lo que se tiene, por ejemplo, en baja. Por eso decimos que el capacitor en media tensión, el banco de capacitores es mucho más grande. ¿Por qué es más grande? Porque podemos incluir un seccionador de puesta a tierra. Este seccionador de puesta a tierra es muy común, es muy utilizado porque muchas veces estos bancos de capacitores pues se les llega a dar mantenimiento periódico una vez al año, en algunas ocasiones 2 veces al año, y como sabemos que un capacitor almacena energía y la norma nos dice que 75 volts en 10 minutos, pues normalmente dejamos pasar, desenergizamos el banco de capacitores antes de intervenirlo. Y antes de intervenirlo, pues dejamos esos 10 minutos, inclusive otros 5 minutos. Sabemos que tienen las resistencias de descarga, pero por seguridad se llega a utilizar las cuchillas o los seccionadores de puesta a tierra. Estos seccionadores de puesta a tierra lo que nos hacen es asegurar, dar seguridad de que yo hago un corto a tierra de los capacitores pasados esos 10 o 15 minutos de que desenergicé el banco de capacitores. Aseguro que lo pongo a tierra las 3 terminales o las 3 fases de los capacitores y así aseguro que entre personal sin que encuentren dentro del gabinete. También quieren, podemos suministrar seccionadores o cuchillas de corte en vacío. Estos seccionadores de corte en vacío o en algunos países le llaman cuchillas de operación sin carga. Lo mismo, nos aseguran que una vez que yo desenergicé, pasaron 10 minutos, 15 minutos, use mi cuchilla de puesta a tierra, de todas formas yo secciono o habilito esas cuchillas para abrir el circuito. Por un lado estoy abriendo el circuito, por el otro lado estoy cortocircuitando a tierra las terminales del capacitor y así ya con más confianza puedo entrar sabiendo que el lado de cuchillas y tampoco hay tensión por el lado de capacitores porque todo está cortocircuitado. Esas son las dos finalidades de seguridad de estos seccionadores. También podemos suministrar dentro de los gabinetes detectores de presencia de tensión. Una vez que yo abra una puerta, pues quien me habilite ese detector de tensión, incluso que vaya conectado al elemento interruptor, a que dispare y me quite cuando detecte que alguien está tratando de entrar, me quite energía al banco de capacitores y así aseguro pues que no va a entrar una persona y va a tener un cortocircuito, ¿no? En algunos casos, pues se suministra acceso. Esto también hemos tenido proyectos donde el cliente dice, yo requiero tener una puerta de acceso y por diseño desde fábrica se manda a fabricar, se hace la producción con una puerta de acceso o con 2 puertas de acceso. En algunos casos viene sin puerta de acceso,
pero en algunos casos se coloca la puerta de acceso. Esto va a depender de cada cliente y, como decíamos, un traje a la medida para cada situación y para cada aplicación. En algunos casos solicita alumbrado interior. A veces el gabinete está en servicio interior, pero la subestación no tiene buena iluminación, pues es importante en ocasiones colocarle pues un alumbrado interior. En algunos casos también solicitan la detección de humo, un detector de humo que estaría dentro del gabinete y que permitiría estar detectando si hay algún gas, algún humo que se esté introduciendo o que esté saliendo de algún elemento del banco de capacitores. Y resistencias calefactoras, sabemos que muchos de estos gabinetes están completamente sellados, entonces con las resistencias de calefactoras evitamos la condensación interna y sabemos que si estamos hablando de media tensión, estamos hablando de niveles de aislamiento y esos niveles de aislamiento, pues el cambio de rigidez dieléctrica del aire, a ese cambio de rigidez dieléctrica del aire, pues si asociamos una condensación, pues lo que hacemos con estas resistencias y los termostatos es tratar de graduar una cierta temperatura para que internamente no haya una condensación, no haya una humedad interna dentro del gabinete de capacitores que es muy peligrosa para la media tensión. Y podemos contar con ventilación forzada de nuestros bancos de capacitores. Por aquí estoy viendo algunas preguntas, las vamos a ir viendo más adelante. Yo creo que al terminar vamos dando respuesta a estas preguntas. Y pues aquí vemos otro capacitorcito, otro banco de capacitores que cuenta con un reactor de rechazo y un contactor en vacío. Y aquí están sus fusibles, sus protecciones, unos fusibles con los que cuenta pues Circutor, un convenio que tiene Circutor, con una gran marca de fusibles que colocan esto en los gabinetes. Aquí tenemos otro gabinete de banco de capacitores, su control, su regulación, y aquí estamos hablando de 1,456 KRs que se vendieron para Nicaragua en un proyecto, en un bonito proyecto para una hidroeléctrica, donde este banco de capacitores es de 4.600 volts en 1,450 kBr. Otro tipo de modelo de capacitores, pues es en tipo bastidor. Aquí están el bastidor, aquí están los capacitores, aquí ya se tiene la conexión. Otro tipo de banco de capacitores que se ha suministrado también en un proyecto muy bonito en Bolivia, en una mina. Entonces, este es un banco de capacitores a una altitud muy, muy, muy alta, ¿no? Y pues lo que decíamos, media tensión se manejan ciertos niveles de aislamiento. En baja tensión, pues no se piensa como tal un problema en aislamiento, aunque sí se conservan ciertos niveles de aislamiento. Pero en media tensión y alta tensión, pues el aislamiento, el nivel de aislamiento, pues es más importante. Entonces, tenemos los niveles de aislamiento de acuerdo al material, de acuerdo a la tensión que pueda soportar el material con el que está constituido el elemento capacitivo o los componentes del banco de capacitores. Pero también tenemos una tensión que pueda soportar el elemento o el componente de acuerdo a un impulso, por ejemplo, de una maniobra, de una carga importante que cree un tránsito. También debe de soportar ese impulso de tensión, ese transitorio de tensión. Pero aunado a eso tenemos otro nivel de aislamiento. El nivel de aislamiento que pueda soportar ese mismo equipo ante un impulso mucho más grande de tensión, un impulso del tipo rayo, una onda 8 a 20, una onda 5 a 10, que pueda soportar ese banco de capacitores o los componentes del banco de capacitores. Si se están dando cuenta, pues aquí es muy importante este tipo de temas porque ya estamos hablando de media tensión. Por eso cuando nos solicitan un banco de capacitores, es muy importante que nos mencionen, por un lado,
la altitud a donde va a estar instalado ese banco de capacitores. Sabemos que a mayor altitud, pues tenemos unas condiciones ambientales diferentes, menor temperatura y pues tenemos unas ciertas condiciones ambientales y de presiones atmosféricas. Y en cambio, también tendríamos pues otro tipo de problemas, lo que decíamos, la rigidez dieléctrica del aire. Entonces, todos esos elementos contribuyen a que yo seleccione un determinado capacitor, sus componentes, de acuerdo a la altitud y también de acuerdo a un nivel de aislamiento que me dé esa altitud. Por norma, pues hay que nos dicen de tanta tensión es tanto el nivel de aislamiento. Pero como va a estar a otra altitud, hay que meter factores de corrección que nos involucra a aumentar ese nivel de aislamiento dentro del banco de capacitores. Por eso es importante conocer esos temas, la altitud, la zona ambiental, si hay mucha temperatura, si es salinidad, los niveles de aislamiento, la tensión de suministro. Entonces es importante conocer diferentes características que lo harán a mi banco de capacitores darle más útil al propio banco. Y pues vamos a ver los componentes como lo veíamos los elementos principales que componen un banco. Casos accesorios que se pueden colocar a un banco de capacitores, pues uno de los elementos más comunes, aquí hemos quitado la tapa, porque normalmente pues tenemos interruptores de potencia en Circutor con un convenio con una empresa y pues no queremos que poner de momento la marca en especial, pero saber que tenemos interruptores de vacío, compañías que trabajan estos interruptores de vacío de gran experiencia y pues este es un interruptor de vacío. Aquí tienen sus resortes, aquí tienen todos sus elementos de engranaje y su motorcito eléctrico para recargarlo. Estos interruptores se cargan ya sea manualmente o eléctricamente con señales de 220 volts, señales de 125 volts, se cargan eléctricamente para estar preparados para accionar el interruptor de vacío del banco de capacitores. Pues aquí atrás lleva unas botellitas de vacío y como les mencionaba un motorcito eléctrico para su carga y descarga de estas valvulitas, de estos interruptores de vacío. Y vacío lo mismo. Tenemos tanto en los interruptores como en los contactores, algunos modelos, algunos no, algunos modelos que tienen conteo de número de maniobras. Un conteo de maniobras en las que ha actuado, conectado y desconectado los bancos de capacitores de media tensión. Entonces, estos serían como los componentes principales. No en todos los bancos se llega a poner el interruptor. En los contactores, pues, automático el banco de capacitores, se colocan contactores con botellitas de vacío. En dado caso que es fijo, pues se puede omitir el contactor. Cada vez que agregamos un componente al banco de capacitores, pues el precio aumenta. Y el precio aumenta porque estos componentes pues son media tensión y todo su componente o todos sus componentes internos pues son graduados para esa media tensión. Entonces, cada vez que aumentamos algo de componente en un banco de media tensión, aumenta bastante el costo, no como tal en baja tensión. Pero bueno, es importante mencionar este tipo de cosas. Y aquí tenemos lo que mencionamos anteriormente. De hecho, esta es una cuchilla de operación sin carga o de vacío con la tierra. Por un lado abrimos circuito y por el otro lado estamos cortocircuitando las fases a tierra. Cortocircuitando una vez que hayamos quitado alimentación al banco de capacitores, como les mencionaba, para dar seguridad a que personal intervenga y dé mantenimiento dentro de
Y estas son las resistencias calefactoras o de caldeo para evitar la condensación de nuestro banco de capacitores, de nuestro gabinete. Y pues los fusibles, como en baja tensión, se colocan fusibles para, en caso de alguna eventualidad dentro del banco de capacitores, actúen los fusibles y yo solamente cambie fusibles, cambie este tipo de fusibles. Esto es diferente a los fusibles que mencionábamos dentro del capacitorcito. Entonces, estos serían los fusibles del banco como tal. Y los relés de protección. Estos relés de protección, pues si se ponen, como les mencionaba, pues es para seguridad del banco de capacitores, para protección del banco de capacitores, pero sepan que va incrementando el costo, ¿no? Y normalmente este tipo de relés se ocupan en bancos de gran tamaño donde ya se hacen configuraciones de doble estrella. Sabemos que la conexión en media tensión es en estrella, en baja tensión. Los elementos capacitivos se conectan en delta. En el caso de media tensión y alta tensión, los elementos capacitivos se conectan en estrella y se les deja el neutro, se les deja el neutro flotante. Cuando se hace una conexión doble estrella, pues normalmente se coloca un sensor de corriente, un transformador de corriente, un fusible interno, pues no sucede nada, que hay una pequeña corriente, este se calibra de acuerdo a un cierto nivel de corriente de desbalanceo o circulación por el neutro. Cuando llegue a ese nivel, pues el relé de protección y realiza la desconexión del banco de capacitores. Entonces, este relé puede colocarse para protección de desbalanceo de neutro o para protección del mismo banco. Veíamos en alguna de las fotos que uno de los bancos de capacitores llevaba transformadores de corriente que estaban sensando la corriente del banco de capacitores. En caso de algún incremento, de algún cortocircuito aguas abajo, pues esos TCs detectarían esa sobrecorriente y mandarían a proteger el banco de capacitores. Por eso tenemos estas graduaciones que son conocidas. Hablamos de un 50, de un 51, de un 50N, de un 59, de un 27, de una alarma mínima de tensión, 27, de un 59 de máxima tensión, de uno de cortocircuito, de sobrecorriente temporizado, de una sobrecorriente o de un cortocircuito o de un desbalanceo en el neutro. Entonces, este tipo de protecciones sepan que las podemos tener a través también de un relé de protección y se colocan los transformadores de corriente. Entonces, nuestras referencias, pues aquí nosotros podemos suministrar un banco de capacitores, ya sea en bastidor o inclusive en un gabinete, para la compensación de un grupo de cargas, de unos motores, de un transformador. Pues podemos tener la compensación fija y aquí está la descripción MF, que indica en realidad pues es un banco en bastidor fijo. También podemos tener una compensación fija, pero con el reactor de choque, con el reactor inrush y su contactor. O podemos tener un reactor de rechazo. En muchos casos también se colocan capacitores motores y en ese caso, por ejemplo, para tensión reducida, acabamos de tener un proyecto donde colocamos un banco de capacitores de media tensión. Ese banco de capacitores de media tensión va a detectar cuando arranque el motor, cuando el arrancador termine su proceso de arranque del motor y el motor tome tensión plena, pues el arrancador le va a mandar un pulso a nuestro capacitorcito, a nuestro contactor, y va a entrar el banco de capacitores una vez que ya haya arrancado el motor. Entonces podemos tener una
tipo semiautomática o automática con un solo escalón y que tenga una reactancia o bien de choque o una reactancia de rechazo. Entonces se puede tener esta configuración o de plano tener la configuración automática, múltiples pasos, multipasos de 2 o más escalones con solo reactores de choque o con reactores de rechazo. Serían como que nuestros envolventes, nuestras configuraciones que podemos suministrar en bancos de capacitores en media tensión. Y aquí pues están unos niveles de tensión que podemos suministrar y pues aquí se va conformando el código de acuerdo a lo que vamos eligiendo. Fija, una F, sin reactancia de choque, pues no lleva ningún número, y con reactancia de choque, pues ya lleva una C. Número de escalones, 1, 2, y las tensiones a las que va a estar trabajando el banco de capacitores, y la potencia total que tiene nuestro banco de capacitores, en tipo bastidor y en tipo envolvente. En tipo envolvente, pues lo que decíamos, un capacitor fijo, un automático de un solo paso y uno multietapas o multipasos que nos estaría teniendo un banco automático. Sin reactancia de choque, con reactancia de choque y con reactor de rechazo. Y también pues el número de escalones, la tensión a la que trabaja ese banco de capacitores y la potencia de ese banco de capacitores. Así es como conformamos nuestro banco de capacitores, pero como les mencionaba, pues es importante que estos capacitores nos den la mano de la instalación eléctrica para que así aseguremos darles un capacitor confiable que pueda soportar los niveles de tensión, que pueda trabajar a los ciertos niveles de altitud, que no tenga problemas en su nivel de aislamiento, porque hemos elegido el nivel de aislamiento correcto de acuerdo a la instalación del banco de capacitores.